2. Vamos a ver el primer capítulo de esta clase de química inorgánica dedicada al agua. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte, este capítulo? Vamos a primero hacer una pequeña introducción. Veremos después las propiedades únicas del agua y terminaremos con el enlace de hidrógeno o el puente de hidrógeno. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase, de este curso? Primero vamos a conectar la electronegatividad de los átomos con la polaridad de los enlaces formados a partir de estos átomos. Describir el enlace de hidrógeno y relacionarlo con las propiedades del agua. Comparar la densidad del agua y del hielo y ser capaz de explicar la diferencia. Y veremos también la densidad en otro contexto. Vamos a relacionar el calor específico del agua con los roles que desempeña el agua en el planeta. De igual manera, aquí aplicaremos el concepto de calor específico a otras sustancias para calcular energía. Y finalmente, vamos a discutir la relación entre las propiedades del agua y su estructura molecular. Como todos lo saben, la Tierra tiene a su superficie varias fuentes de agua que representan como el 70%, entre otros los océanos, mares, ríos, lagos, pero también el hielo o la nieve. En este cálculo no están las nubes debido a que no están en la superficie terrestre. Declaró en 2005-2015 como la década del agua. Y hicieron un informe y resaltaron que había varios retos respecto al agua, la escasez del agua a nivel mundial, la contaminación, pero también el problema de la saneación, el saneamiento del agua. ¿Por qué el agua es importante? Primero, entra en el ciclo de los nutrientes. ¿Por qué es importante para el transporte de estos nutrientes? La liberación de ellos, la disolución de algunos de ellos. A veces el agua es el medio en el cual vamos a llevar a cabo algunas reacciones químicas que permiten liberar estos nutrientes y permite también una mejor absorción. También el agua es muy importante para el clima. Es un regulador térmico mediante absorción y liberación de calor. Lo vamos a ver un poquito más después. Es importante también para la definición de los patrones de precipitación. Obviamente interviene en la formación de las nubes y al fin de cuentas en la distribución de energía solar en la Tierra. De igual manera, el agua es muy importante en bioquímica en todos los seres vivos, es lo que queremos decir aquí. Por ejemplo, si ya le falta 2% de agua, va a tener sed. Si le falta 5% de agua, va a empezar a tener dolor de cabeza y cansancio. Y si llega a extremidades tipo 10-15%, va a tener una pérdida muscular. Y mayor a estos porcentajes puede llevar a la muerte. Ver en esta fotografía algo muy interesante es que podemos ver el agua en sus tres estados de agregación de la materia. Tenemos obviamente el agua en estado sólido en este río. Arriba en las montañas podemos ver la nieve, que obviamente es agua en estado sólido. Y las nubes, bueno, de manera indirecta, son moléculas de agua de tipo gaseosa que están aquí en estas nubes. Por lo general, las densidades de las sustancias siguen el mismo orden, que los sólidos son más densos que los líquidos. Y existe una excepción que es el agua. El agua es el contrario. El líquido es más denso que el sólido y eso es muy importante porque como pueden ver en las fotografías aquí, obviamente estos icebergs que son obviamente cubos de agua al fin de cuentas se quedan en la superficie del agua y eso hace que la vida es posible incluso en invierno en las zonas más frías del planeta. Otro punto importante, otra propiedad del agua muy importante es su punto de ebullición. Por lo general,
el punto de ebullición depende de la masa molecular de la sustancia. Por ejemplo, aquí pusimos algunos compuestos orgánicos, donde en esta gráfica tenemos el punto de ebullición en función de la masa molar, y a medida puede ver que la masa molar aumenta, pues el punto de ebullición también aumenta. O podemos poner los alcanos, por ejemplo, que es esta curva un poquito azul-negra, no se ve muy bien, crece a medida que aumenta la masa molar. Igual para cualquier sustancia, aquí la azul celeste, que son los alcoholes, se ve bien que a medida que aumenta la masa molar, aumenta el punto de ebullición. En el caso del agua tenemos algo bien particular. Sabemos todos que, por ejemplo, a 25 grados centígrados y una presión normal de una atmósfera, el estado del agua es líquida, ¿sí? Pero si miramos estos gases, nitrógeno, oxígeno o dióxido de carbono, estas sustancias son gaseosas. ¿Y por qué es importante eso? Porque si comparamos la masa molecular de todas esas sustancias, puede ver que el dinitrógeno, dioxígeno y el dióxido de carbono tiene una masa molar mucho mayor a la masa molar del agua. Por lo tanto, podríamos esperar que el punto de ebullición de esta sustancia sea mucho más alta que el agua. Pero no es así, es exactamente el contrario. El agua tiene un punto de ebullición anormalmente alto de 100 grados centígrados. ¿Okay? Entonces no esperamos eso, es una característica del agua bien específica y vamos a ver por qué después. Aquí tenemos en esta diapositiva dos elementos muy importantes. Bueno, primero se recuerda obviamente los tres estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, y aquí tenemos las transiciones o el nombre de la transición de un estado a otro, que conocen todos, la fusión, la evaporación, para pasar de sólido líquido, líquido gaseoso, condensación para pasar del estado gaseoso al líquido, la solidificación para pasar del estado líquido, perdón, al estado sólido, y si queremos pasar directamente del estado sólido gaseoso o gaseoso sólido, podemos llamarlo sublimación. Aquí en esta gráfica, este diagrama, representa las transiciones de fase del agua. O puede ver aquí en los dos ejes, tenemos en el eje horizontal, tenemos abajo la temperatura en grados centígrados y arriba es la temperatura absoluta en Kelvin. ¿Okay? Y en los ejes verticales tenemos la presión expresada de un lado en Pascal o unidades relacionadas a Pascal y del otro lado en bar, que más o menos un bar equivale a una atmósfera más o menos. Entonces, ¿qué pueden ver aquí? Es que el estado líquido, pues es toda esta zona verde. O sea, si tenemos el agua que está a estas temperaturas, estas presiones, que está incluida en esta zona verde, será agua líquida. Si la presión y la temperatura se encuentran en esta zona aquí anaranjada, será en estado gaseoso. Y obviamente, si la temperatura y la presión cabe aquí en estas zonas azules, son estados sólidos. Y estas distintos números romanos indican distintos estados sólidos del hielo, si quieren. ¿Okay? Explicaremos eso más en detalle en clase. Haremos este ejercicio, no lo voy a hacer para simplificar un poquito el video, pero lo vamos a hacer en clase. Otra propiedad muy importante del agua es su densidad. Tiene una densidad muy particular que podemos relacionar, en fin de cuentas, con otras propiedades. Es que la mayoría, en caso general, la mayoría de los líquidos se contraen al solidificarse. ¿Okay? Por lo tanto, los sólidos son más densos que los líquidos. En el agua es exactamente el contrario. Cuando el agua se solidifica, o sea, cuando pasamos del estado líquido al estado sólido, el agua se expande. Aquí yo tengo le puse una gráfica donde tenemos la densidad en función de la temperatura. O puede ver que obviamente la densidad en todos los casos depende mucho de la temperatura.
Ustedes saben un poquito de memoria que dijimos por lo general que la densidad del agua es de 1. No es tan cierto cuando miramos bien esta gráfica. O sea, cerca de 1 a 4 grados centígrados. Es cierto que no estamos lejos, lo vamos a utilizar este dato, vamos a redondear un poquito, pero si miramos de manera objetiva, a 4 grados centígrados es la densidad más alta del agua. Está muy cerca de 1, pero no es 1. ¿Okay? Solamente quédese con eso en la memoria. Pero la cosa, el punto bien importante es que esta densidad, cuando pasamos del estado líquido a sólido, baja de manera significativa. Puede ver que, bueno, pasamos de una densidad globalmente de 1 a una densidad menor de, bueno, aquí sería 0.920. Bueno, aquí está en kilogramos por metro cúbico, entonces aquí son 1000 kilogramos por metro cúbico y pasamos a la densidad del hielo, que aquí de menos de 920 kilogramos por metro cúbico. Por eso, como lo vimos anteriormente, el hielo flota, se queda a la superficie del agua, que es algo que vimos anteriormente. Otra propiedad del agua muy importante es su polaridad y la capacidad de formar lo que se llaman enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Antes de hablar de eso, tenemos que recordarnos de qué es la electronegatividad. ¿Okay? Si se recuerdan bien, la electronegatividad es el poder que tienen algunos átomos de atraer los electrones hacia su núcleo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esta tabla periódica donde está representado los valores numéricos de la electronegatividad. Entonces, a medida que nos desplazamos a la derecha de la tabla periódica, si quieren, a lo largo de un periodo, si vamos del sodio, por ejemplo, hacia el cloro, aumenta la electronegatividad. ¿Okay? Y si miramos, por ejemplo, para los halógenos, el grupo 17, a medida que subimos aquí en este grupo, pues también la electronegatividad aumenta. Resultado, el flúor es el elemento el más electronegativo de toda la tabla periódica. Y si miramos en la diagonal opuesta, si tomamos el francio que está aquí, pues es el elemento el menos electronegativo. Traten de recordarse de eso, la tendencia de la electronegatividad. Cuando nos desplazamos a la derecha, dentro de un mismo periodo, la electronegatividad aumenta. Y cuando nos desplazamos dentro de un grupo, una columna, a medida que subamos, que estamos más alto en la columna, la electronegatividad también aumenta. Entonces aquí tenemos como un resumen de una tabla periódica un poquito más pequeña. ¿Okay? Entonces puede ver que el flúor y el oxígeno son los dos elementos más electronegativos, o sea que van a atraer más los electrones. Los metales como el litio y el sodio tienen los valores más bajos. Bueno, vimos hasta el francio, que es el metal menos electronegativo. Y como lo dije anteriormente, los valores aumentan de izquierda a derecha, una fila o un periodo de la tabla periódica. Y usted sabe, a fin de cuentas, cuando vamos de los metales a los no metales y disminuyen al bajar por un grupo. Entonces lo acabamos de ver. Entonces aquí tenemos esta tendencia que mencionamos anteriormente. Entonces, si regresamos al agua, podemos ver los dos átomos que constituyen la molécula de agua, H y O. Y cuando estos dos átomos se unen para formar un enlace covalentes, los pares electrónicos, los electrones, no se comparten de manera equitativa. O sea, el átomo de oxígeno atrae con más fuerza el par de electrones compartido debido a que es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. El resultado es el siguiente. Los electrones en el enlace oxígeno-hidrógeno son atraídos más cerca del átomo de oxígeno, que es más electronegativo, y esta distribución desigual resulta en una carga parcial negativa al oxígeno y una carga parcial positiva al átomo de hidrógeno. Bon, aquí calculamos la diferencia de electronegatividad y vamos a ver en clase
cómo podemos determinar el tipo de enlace a partir de esta diferencia de electronegatividad. Y por lo general también vamos a poner o escribir una flecha para indicar la dirección en la cual se desplaza el par de electrones. ¿Okay? Y el resultado es un enlace que se llama covalente polar, en el cual los electrones se comparten, no se comparten, perdón, equitativamente, sino que están más cerca del átomo más electronegativo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio después, que es el enlace más polar. Aquí le pongo en este ejercicio la comparación de dos enlaces covalentes, cambiando algunos átomos. ¿Okay? Pero ¿qué hay de las moléculas? Porque hasta ahora vimos solamente los enlaces, o sea, si teníamos un enlace polar o no. Pero en las moléculas es un poquito más complejo. Por ejemplo, una molécula que contiene solo enlaces no polares no puede ser polar. ¿Okay? Si tenemos solamente enlaces no polares, la molécula no es polar o se dice que es apolar. Y cuando tenemos una molécula que tiene enlaces covalentes polares, puede ser o no polar. La polaridad depende de la geometría de la molécula. ¿Okay? Entonces, la molécula de agua contiene dos enlaces polares y la molécula es polar. Entonces, aquí puede ver las dos flechas que indican la polaridad de cada uno de los enlaces. Se llama un momento dipolar neto, y cuando hacemos la sumatoria de estas dos flechas, que en matemática podríamos decir que son vectores, vamos a tener un resultado neto que representa la polaridad de la molécula. ¿Okay? Por lo general, ¿cómo saber si una molécula es polar o no? Primero tiene que tener enlaces polares, estamos claros. Y si la molécula es angular, doblada como en el caso del agua, o pirámide trigonal como en el caso de la molécula será polar. Por el resto, no. Una molécula lineal no será polar. Una molécula trigonal planal no será polar. Una molécula tetraédrica no será polar. Si todos los átomos alrededor del átomo central son idénticos. Un poquito más tarde vamos a hacer este ejercicio relacionado con el dióxido de carbono y saber si es una molécula polar o no. Debido a que las cargas opuestas se atraen, a un átomo de hidrógeno, que tiene una carga parcial positiva, en una de las moléculas de agua, es atraído por el átomo de oxígeno, con carga parcial negativa, en la molécula de agua vecina. ¿Okay? Entonces, eso es un ejemplo de una fuerza intermolecular que se llama puente de hidrógeno. ¿Okay? Una fuerza que atrae moléculas entre sí. Este enlace de hidrógeno es una atracción electrostática entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo altamente electronegativo, por lo general oxígeno, pero también nitrógeno o flúor funciona, y un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor vecino, ya en otra molécula o una parte diferente de la misma molécula, como lo vamos a ver más adelante con las proteínas. Aquí vamos a utilizar un simulador que representan algunos puentes de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno no son tan fuertes como los enlaces covalentes. En otras palabras, si damos energía a un conjunto de moléculas, primero vamos a romper los enlaces de hidrógeno antes de empezar a romper los enlaces covalentes. Sin embargo, son bastante fuertes en comparación con otros tipos de fuerzas intermoleculares. Entonces vimos anteriormente que el agua tenía un punto de ebullición de 100 grados centígrados, o punto de fusión también que saben de 0 grados centígrados. Y si comparamos con otras sustancias, si cambiamos el oxígeno por otros elementos del mismo grupo, azufre, selenio, telurio, podemos ver aquí que existe como una tendencia. Si eliminamos la molécula de agua, podemos ver aquí la predicción de la temperatura de ebullición y de fusión del agua. Globalmente, el agua debería tener un punto de ebullición de, digamos, aquí bien difícil de leer, pero tal vez menos 60 grados, menos 70 grados centígrados, y un punto de fusión que es acercándose de los menos 100 grados centígrados. Y sabemos que no es así. ¿Okay?
tiene un punto de ebullición de 100 y un punto de fusión de 1 grado, centígrado. ¿Por qué eso? Pues por la presencia de esos puentes de hidrógeno, que son fuerzas intermoleculares que hacen que las moléculas de agua pegan entre sí. Entonces, aquí tenemos como una estructura cristalina de un tipo de hielo. Los enlaces de hidrógeno explican por qué el hielo flota. En el hielo, las moléculas de agua forman una estructura regular. Puede ver que está súper ordenado y que cada molécula de agua unida a otra se une a otra molécula de agua mediante la formación de 4 puentes de hidrógeno. Y al fundirse el hielo, esta estructura se pierde, ¿okay? Y permite a las moléculas de agua líquida ocupar un espacio más compacto que en el estado sólido. Está menos ordenado si quiere el estado líquido y por lo tanto, cuando hay menos orden, al fin de cuentas, toma menos espacio, por eso que el estado sólido es mucho más ordenado y mucho más, al fin de cuentas, denso. Alors, la densidad del agua, sabemos que un volumen de 1 centímetro cúbico de agua líquida contiene más molécula que 1 centímetro cúbico de hielo. En consecuencia, el agua líquida tiene una mayor masa por centímetro cúbico que el hielo. Eso simplemente significa que la densidad, es decir, la masa por unidad de volumen del agua líquida es mayor que la del hielo. Es lo que acabamos de ver. Como mencionamos anteriormente, la densidad del agua es de más o menos 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados centígrados y varía solamente ligeramente con la temperatura. Por lo tanto, por conveniencia, a veces decimos que solamente 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo independiente de la temperatura. Por otro lado, 1 centímetro cúbico de hielo tiene una masa de, como mencioné anteriormente, 0,92 gramos, porque su densidad es de 0,92 gramos por centímetro cúbico. Aquí haremos un simulador sobre la densidad. Y enseguida tenemos algunos ejercicios que vamos a resolver más adelante. ¿Dónde podemos encontrar más puentes de hidrógenos o enlaces de hidrógeno? Pues se encuentra en moléculas tipo proteínas y ácidos nucleicos. Veremos más tarde, pero los puentes de hidrógeno son responsables de lo que se llama la estructura secundaria de las proteínas. ¿Okay? Entonces existe láminas plegadas beta, hélice alfa, y estas estructuras secundarias de las proteínas se hacen mediante formación de puentes de hidrógeno. De igual manera, los ácidos nucleicos en el ADN, la doble hélice de ADN es doble porque se forman puentes de hidrógeno entre las bases nucleicas de esta molécula. La última propiedad que quería hablar con ustedes es lo que se llama el calor específico. Entonces, el agua tiene una propiedad inusualmente alta para absorber y liberar calor. Es el calor específico. El calor específico es la cantidad calorífica que se debe absorber para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia de 1 grado centígrado. Y eso es literalmente la definición de la caloría. Si usted sabe qué es una caloría, ya no hay más problema para resolver este tipo de problema. Tiene solamente que saber que una caloría es igual o equivale a 4.18 joules. ¿Okay? Entonces, eso significa que se necesita 4.18 joules de energía para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua líquida en 1 grado centígrado. A la inversa, se deben eliminar 4.18 joules de calor para enfriar 1 gramo de agua de 1 grado centígrado. Aquí tenemos una fórmula. C representa el calor específico, o que Q es el calor que se define, que es una energía. M es pues la masa del agua en este caso, de cualquier sustancia que trabajamos. Y este delta T es la diferencia de temperatura, porque la temperatura inicial y la temperatura final que queremos alcanzar. Aquí tenemos en esta tabla algunos calores específicos.
Entonces vimos que el agua, si hablamos en calorías, es 1. ¿Okay? Y pues si comparamos con otras sustancias, el hielo, el vapor de agua, puede ver que el agua absorbe mucho más calor a fin de cuentas que el hielo, el vapor. Pero si comparamos con el hierro, el cobre, el aluminio, la plata, el vidrio, etc., ellos tienen un calor específico muy, muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que conduce el calor. ¿Okay? Cuando tenemos un calor específico muy bajo, quiere decir que estas sustancias no guardan el calor, pero permite la liberación o la absorción del calor muy rápida, pero no guarda el calor. Aquí haremos algunas preguntas, algunos ejercicios sobre este tema. Pudimos conectar la electronegatividad de varios átomos con la polaridad de los enlaces formados a partir de estos átomos, como por ejemplo en la molécula de agua, hidrógeno y oxígeno. Y describimos pues la formación del enlace de hidrógeno, ¿no? Y lo relacionamos con las propiedades del agua, en particular el punto de ebullición y también la densidad. Comparamos las densidades del hielo y del agua y pudimos explicar la diferencia. Vimos que solamente el hielo, debido a la formación de enlace de hidrógeno, está mucho más organizado y toma mucho más espacio. ¿Okay? Y el agua líquida, pues debido a que se rompen algunos de estos puentes de hidrógeno, tenemos más desorden y las moléculas son más cercanas, mucho más compacto. Vimos también el calor específico del agua con los roles que desempeña el agua en el planeta. Pues vimos que, visto que el agua tiene un calor específico bastante alto, permite absorber mucho más calor que otras sustancias y permite pues regular a fin de cuentas la temperatura del planeta. Y vimos algunas de las propiedades del agua y su estructura molecular.